Buenos días, Arnaldo Otegi. Después de arropar a los etarras más sanguinarios no arrepentidos en una marcha de presos etarras que suman cientos de muertos y 20.000 años de cárcel, ha dicho que el día que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco estaba tranquilamente en la playa de Zarauz porque no sabía que le iban a matar. Debe ser la única persona en el mundo que no estaba al corriente de la condena a muerte tras esas 48 horas de su secuestro. Los hay de verdad que producen repugnancia. Y dice Otegi que cuando el concejal de Ermua apareció muerto, así textual, muerto, la noticia le pilló de sopetón. Desde luego, muerto no, asesinado y con tiros en la nuca, señor Otegi. Realmente revuelve el estómago la repugnante hipocresía del etarra condenado por pertenecer a ETA y por secuestro a lo largo de toda una vida, toda una trayectoria dedicada al crimen, y ahora pretende erigirse el líder de la extrema izquierda independentista, y lo malo es que puede conseguirlo. ¿Y saben ustedes con quién? Con los de Podemos. Pero ahí no queda todo. Digo todo lo que tuvimos que soportar ayer, quienes vieron esa entrevista televisiva. En la entrevista con Jordi Évole no tiene desperdicio, lo vamos a analizar aquí, los disparates de Otegi, que pretende llegar a ser nada menos que el presidente de todos los vascos, con los apoyos que tiene y con los que ha tenido, no los oculta. Merece la pena un análisis, pero desde luego la actualidad de este lunes también pasa por la declaración en la Audiencia Nacional de Miguel Bernat, secretario de Manos Limpias, y de Luis Pineda, presidente de AUBAC, por esa catarata de delitos, extorsión, en fin, iremos a la Audiencia Nacional, pero también la actualidad hoy pasa por las offshore de Rato, 3,4 millones de 2 offshore que cerró, y nos iremos también al Ayuntamiento de Granada, en el que Ciudadanos ha anunciado ya definitivamente que hará una moción de censura para situar al Partido Socialista al frente del consistorio después de la detención la semana pasada del alcalde del Partido Popular, Torres Hurtado. Y también hoy conoceremos, dentro de muy poco, la consulta de Podemos, esa consulta que La Razón sigue diciendo que hay trampas, que hay personas que se meten y que aparecen con DNIs falsos. Lo vamos a analizar, conoceremos el resultado. Al final, ¿las bases de Podemos apoyan que gobierne Ciudadanos Partido Socialista? Pues va a ser que no, algo que ya sabíamos, pero los datos oficiales a partir de las 12 de la mañana, y también este día eterno de la marmota, porque falta, mejor dicho, una semana para la nueva ronda de consultas del Rey. Las encuestas a una semana de esa ronda de consultas, y cuando ya estamos en tiempo de descuento, los tracking de los medios de comunicación y los partidos van evolucionando. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. En concreto, el último que se ha publicado ayer mismo, el tracking que hace NC Report para el diario La Razón, a una semana exactamente de que llegue el día 25 de abril, 25 y 26, ronda de consultas de Su Majestad el Rey con los grupos parlamentarios para ver si propone o no un nuevo candidato a la investidura. Veamos qué dice ese sondeo de NC Report, ese sondeo de La Razón, con el siguiente reparto de escaños y la distribución actual del Parlamento. Los titulares son: el Partido Popular no acosaría el golpe de la renuncia, de la dimisión de su ministro de Industria, del exministro José Manuel Soria, rozaría ya el 30% de votos, y la mayoría, Partido Popular Ciudadanos, podría obtener esos 176 escaños que proporcionan mayoría absoluta a esa posible coalición en caso de que se produjera después de las elecciones, después de la repetición electoral. Hay otro dato importante, y es que Podemos superaría al Partido Socialista en votos, no así en la asignación de escaños, como ven, pero sí en votos. Podemos podría estar ya por delante del Partido Socialista según esta encuesta. Veamos cuál es la pregunta que hoy queremos hacerles para que participen con nosotros en Más Claro Agua. ¿Debe presentarse Rajoy de nuevo a las elecciones? ¿Debe Rajoy ser de nuevo candidato electoral? Si quieren votar sí, ya saben,
Recuerden, 905-855-001, acabado en 2, el mismo teléfono si quieren votar no a la pregunta que hoy les formulamos sobre el presidente en funciones. Y en Twitter también queremos que participen con los siguientes hashtags. El primero, Papeles Panamá, porque siguen saliendo nombres, efectivamente, el último, el de Rodrigo Rato, y en segundo lugar, MCA Violencia Otegi, porque sigue siendo, después de la participación ayer del terrorista de ETA Otegi en la manifestación de apoyo a los presos, Isabel, así que esos son los temas que forman el menú de hoy. Un menú interesantísimo, te esperamos ahora con nosotros ya, Víctor, pero antes voy a saludar a Mónica Carazo, que es diputada de la Asamblea de Madrid del Partido Socialista. Mónica, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y bienvenida también Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular y además portavoz en Castilla-La Mancha. Buenos días, es un placer y desde luego yo sí que creo que Rajoy tiene que volver a presentarse a las elecciones porque es el que ha ganado las elecciones. Hago mi titular de entrada. Pencho Marín, bienvenida. Jordi Gordon, bienvenido también. ¿Qué tal? Buenos días. Y Luis Valcarce. Vale, Isabel, tenemos ya el titular de entrada de Carmen Riolobos, pero no se preocupen que a vuelta de este... Bueno, tenemos todavía unos segundos. Carmenchu. Que nos alegra la mañana, Carmen. A mí me encanta coincidir con ella porque es la presidenta de todos los clubes de fans posibles de Rajoy. Haga lo que haga, a mí me alegra la mañana ver a Carmenchu que se queja de las encuestas. Basta que pongan la encuesta ahí para que Carmenchu haga algún comentario. Oh, ya estamos, Rajoy. Oh, no, venga, vota. ¿Pero qué va? Si es que ha sido Carmen la que ha dicho que Carmen, pues, claro, tiene todo el derecho a decirlo. La encuesta de hoy va a ser muy interesante. Bueno, la de hoy. Ahora vamos. Hacemos una brevísima pausa y ya ven qué interesante se presenta la mañana. Pues el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, y también el presidente de Ausbank pisan esta mañana a la Audiencia Nacional, pero no precisamente como lo han hecho otras veces, como acusación popular. Esta vez, después de pasar 72 horas en los calabozos, en dependencias policiales, tienen que declarar ante el juez Pedraz acusados de una caterva de delitos, a ver dónde los tengo, porque son verdaderamente el relato de las acusaciones. Los delitos son organización criminal, extorsión, estafa y fraude. Esos son los delitos que por ahora les imputa el juez Pedraz. Les acusa precisamente de intentar chantajear, presentando acusaciones populares, chantajean a los aludidos para luego retirarlas, y concretamente van a tener que responder a los pagos de Unicaja, en el caso ERE, Unicaja, que venía pagándoles para no continuar las imputaciones, entre ellas del presidente de Unicaja, Braudio Medel, y al menos haberlo intentado también en el caso NOS, concretamente con la imputación de la infanta. Delitos verdaderamente gravísimos que vamos a ver en qué quedan, pero quiero preguntarles a mis invitados de esta mañana qué os parece que ahora mismo está abierta esta causa y qué recorrido creéis que van a tener. Carmenchu. Hombre, yo creo que el recorrido que vea la Fiscalía y que luego vean los tribunales, sin duda, ¿no? Yo creo que son unas acusaciones gravísimas porque, aunque bien es verdad que siempre se dijo que Manos Limpias era un pseudosindicato muy sospechoso, es cierto que ha llevado adelante casos de gran repercusión mediática y de gran repercusión política. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo se come todo eso. Además, el otro día oía yo a la Fiscalía, a representantes de la Fiscalía, que decían que en el caso de que retiraran alguna de esas acusaciones decaería incluso las causas que podrían tener contra algunos de los actualmente imputados. Eso, claro, en algunos temas, como el caso NOS, en el caso de la infanta Cristina, sería de una gran repercusión, aunque la abogada de Manos Limpias ya ha dicho que no lo va a retirar ni muerta, ¿no? Jordi. Bueno, lo que parece es que la corrupción es un negocio desde todos los puntos de vista, ¿no? Es una cosa trágica, ¿no? Pensar que las acusaciones para poder denunciar la corrupción también era un negocio, ¿no? Esto ya es el cerrar el círculo, que de verdad que es demoledor, ¿no? Estamos en un momento en que el panorama que tenemos en nuestra sociedad es terrible. O sea, yo creo que
que deberíamos de ponernos todos mucho más manos a la obra para intentar afrontar esto, ¿no? En esta situación, el gobierno inactivo, es decir, tenemos o no tenemos gobierno, en fin, todo esto creo que nos está produciendo un daño gravísimo y bueno, hay que afrontarlo, ¿no? Hoy incluso el ABC cuenta cómo Manos Limpias fabricó documentos para justificar al juez ingresos opacos y además da el relato de todo lo que se está investigando, pues con pagos de presuntos afiliados que habrían pagado 500 euros como cuota y resulta que el tal afiliado ni era afiliado ni había pagado en su vida, con lo cual ahí estamos viendo ingresos de Manos Limpias. Luis, ahora os pregunto a los políticos, pero a las políticas mejor dicho, pero Luis, ¿tú cómo crees que va la cosa? ¿Cómo está documentado? ¿Habrá libertad? ¿Les dejará el juez en libertad? Porque les recuerdo que son 14 los detenidos, 9 de ellos han quedado en libertad, pero son 4 los que están declarando a lo largo del día de hoy en la Audiencia Nacional y muy probablemente... Pues tiene mala pinta para el sindicato, ¿sabe? Al final el sindicato Manos Limpias acabó teniendo las uñas muy sucias, ¿no? Se tenía la sospecha de que esto se comentaba. Aquí mismo Montse Suárez en esta cadena contó lo que había de la trastienda, contó que ella se fue del sindicato por estos negocios turbios de Miguel Bernat y el representante de Ausbank. Bueno, ahora está todo en manos de la justicia. Yo espero que esto no sea no espero que pongamos ahora sobre la mesa lo de la acusación popular porque escuché a algunos, incluso aquí en Más Claro, algunos tertulianos diciendo, bueno, ya habría que replantearlo. Yo espero que no, porque muchas veces la fiscalía se duerme y habrá que y a veces las causas tienen que salir. Sería escandaloso que uno se vayan de rositas por la corrupción de Manos Limpias. Eso ya sería el broche de oro. Has mencionado a Montse Suárez y precisamente en este programa, el día antes de saltar el escándalo, vean lo que denunciaba aquí. Hablan de que les pidió Luis Pineda Salido y Manos Limpias dinero a cambio de que pudieran tener un trato preferente procesal y no acabar siendo imputado este alto cargo directivo. Extorsión pura y simple y en ello está Laude. Yo quiero saber si Manos Limpias tiene las uñas sucias. Es decir, si Manos Limpias arañaba y extorsionaba, él siempre lo ha negado. O sea, la razón de ser, desde tu óptica, de Manos Limpias es acusar a todo lo que se mueva para luego decirles, oye, dame dinero y retiro la acusación. Es una acusación muy gorda, ¿eh? Yo he sido portavoz y letrada, Carmelo, de Manos Limpias, como sabes, desde por eso te lo pregunto, febrero tú la conoces desde dentro. Desde febrero de 2011 hasta abril de 2013 me fui justamente por estas irregularidades. Pues ahí lo tienen, se fue por esas irregularidades. Víctor, ¿Qué tal, gracias Isabel? por estar con nosotros también. A ver, yo lo que creo en el caso concreto de Nos y la acusación a la infanta, a mí me parece que esa acusación queda muy en entredicho. Yo no sé lo que ocurrirá, es lógico que ya estando en vista oral, pues no decaiga esa acusación, pero ya lo dijimos entonces y de verdad, la lluvia de críticas que ha habido solo por decirlo han sido tremendas. Si la Fiscalía no acusa, la acusación queda coja. Y al final yo creo que llegaremos a una legislación donde sea obligatorio que la Fiscalía acusa, porque la Fiscalía representa los intereses de los ciudadanos españoles, del conjunto. Y una parte representa los intereses de una parte. Y las asociaciones pueden ser de muy diferente pelaje y pueden tener comportamientos como los que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que esto es la parábola del regador regado. Aquel que está denunciando los delitos y al final los delitos los tienes debajo del suelo que pisas, ¿no? Pero también perdón, no sé si has terminado. Sí, digo sí. que también es llamativo, ¿no?, que en el caso concreto de la infanta ni siquiera Hacienda acusara cuando se trata de delitos fiscales. O sea que evidentemente es un caso bastante paradigmático, bastante debatible y muy cuestionable. Sí, pero fíjate yo ahora también espero que no lo echen para atrás. Porque cuando ha empezado la vista oral es porque hay algún material. Pero con las actuaciones de la Fiscalía, desde luego hay para todos los gustos, porque tenemos a los Pujol que no les piden cárcel preventiva, a Mario Conde sí, oye, que si la tiene que meter a Mario Conde en el trullo, que por supuesto que lo metan, bien metido está, pero ¿cómo es posible que 900 millones le piden a Pujol por haberse apropiado y por no pagar, y 9 millones a Mario Conde, y resulta que Mario Conde lo mandan a la cárcel y a los Pujol siguen todos divinamente, oye, disfrutando de todo? Pero fíjense ustedes la noticia hoy también, que la Fiscalía acusa al gobierno de Feijóo de homicidio, fíjense, de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por razones presupuestarias, o sea... Sí, porque ha habido 6 muertos ya. Resulta, bueno, pues les acusa de homicidio. Yo no sé, la Fiscalía, si mide a todos con la misma vara de medir, porque
No sé si esto ha pasado en otros lugares o no, pero a mí me tiene un poco despistada. Yo en el tema de lo de Ausban y Manos Limpias creo que es, si se confirman los hechos, es muy grave. Y es muy grave porque yo creo que tiene un matiz que no habíamos conocido hasta ahora, y que son dos asociaciones, una de ellas Ausban, de consumidores, de defensa de los consumidores, que utiliza como pantalla la defensa de los consumidores, parece ser que para enriquecerse y hacer chantaje. Eso a mí me parece que si realmente se confirman las acusaciones es gravísimo. E igualmente el tema de Manos Limpias, porque siempre ha habido delincuentes, pero eran a las bravas. Pero utilizar a los consumidores, a los que vas a defender para en realidad enriquecerte por detrás y hacer chantaje, me parece un paso muy grave. Pero yo no estoy de acuerdo con Jordi, que dice esto todo pasa porque tenemos un gobierno en funciones o no hay gobierno. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, has dado a entender en la última frase tuya. Yo lo que creo sinceramente es lo siguiente, que tenemos un gobierno en funciones, pero que el Estado de Derecho funciona, las fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan, la Fiscalía funciona, y las investigaciones que hay contra personas que están haciendo delincuencia siguen. Y en este sentido, lo mismo la policía detiene a 2 terroristas yihadistas en Ceuta o en Melilla o en el sur de España, que ha sido recientemente este fin de semana, que siguen saliendo lo que tenga que salir de cualquier partido. Y yo creo que eso es bueno. Que quiero que veamos un informe que preparó ayer la Mari Morena interesante sobre la reacción también de las formaciones políticas a la hora de la lucha contra la corrupción. Pero antes, sobre el caso de Pineda, de Manos Limpias, Mónica, ¿qué te parece? Pues me parece que es algo grave, es decir, son malas noticias, dado que otra vez más vemos como un caso de corrupción salpica y la gente ve incluso como Manos Limpias, que podía ser un referente de denuncia de estos hechos, se ve salpicado, y yo espero que den las explicaciones correspondientes y que se diriman las responsabilidades que conlleven, como se exige en todos los ámbitos. Bueno, pues tiene una vertiente política y una económica, una política y otra judicial, o a lo mejor ambas se juntan, porque vean ustedes en la política esta misma mañana Ciudadanos, Luis Salvador, que al principio decía que cortaba totalmente relaciones con el PP, hicieran lo que hicieran, luego se desdijo y dijeron que si cambiaban al alcalde podrían continuar de alguna manera, y esta misma mañana acaba de decir que no, que ya van directamente a la moción de censura. Nosotros no vamos a formar parte de ningún equipo de gobierno, y que esté tranquilo el Partido Popular, que en la oposición contará también con el grupo de Ciudadanos para que no se sientan tan solos. Lo que nosotros haremos para concluir es hablar con el Partido Socialista, ver su disposición a encabezar esa moción de censura, ver quién es su candidato, ver cómo garantizamos la tranquilidad de un proyecto predecible y estable del Ayuntamiento de Granada. Pues ahí está, la noticia ya está perfectamente resuelta. Moción de censura y gobierno del Partido Socialista en los próximos días. Y vean la vertiente jurídica, que también tiene mucho componente político, porque la semana pasada en el Cascabel, Ignacio Peláez, que es el abogado de Mario Conde, decía cosas como esta. Yo pensaba que éramos todos iguales ante la ley. ¿Y en qué empezabas? Entonces, hay un señor que se sentó delante de un juez con una fiscal que también estaba tomando la declaración, que se llama Jordi Pujol Ferrusola, que se le está investigando 900 millones en ese procedimiento, hay más. Y yo le dije a la señora fiscal, que mire, esta misma fiscalía tuvo la oportunidad de pedir la prisión para un señor que era 900 millones, no 13, y de una operación mucho más grave. ¿Y ustedes no pidieron la prisión? O sea, 900 millones de euros, claro. Pero ¿por qué no pide usted la prisión del señor Pujol y sí la pide la prisión de mi cliente? Dígame usted por qué. Es que no, es lo que yo me pregunto, es lo que yo no entiendo. Entonces, yo pienso ya de todo. Yo cada día, desgraciadamente, creo menos, desgraciadamente, muchas veces en la justicia. Desde luego, hay un caso para demoledor. El reportaje es excelente, y se ve perfectamente como los Pujol, con todas las acusaciones que tienen encima y todo el dinero que parece que han robado y que tienen fuera de España en paraísos fiscales, están ahí haciendo su vida normal, que yo creo que no les han quitado ni el pasaporte en algunos casos. ¿Pero porque les dejan, Carmen? Bueno, es que es espectacular. ¿La fiscalía, y sin embargo, a qué juega? Todos los casos de personas afectadas que tienen que ser con el Partido Popular, vea el caso de Granada o el caso de Valencia, es sangrante el espectáculo, como se detiene a las personas para luego ni interrogarlas en el juzgado y dejarlas libres. Es una cosa absolutamente increíble. Y yo voy a poner un ejemplo. El expresidente de Caja Castilla-La Mancha, el señor Molto,
condenado a 2 años de cárcel. No va a ir a la cárcel, por supuesto, pero es que aparte de esto ha dejado un agujero de 9.000 millones de euros. Es que no son comparables ni las cantidades, ni los hechos, ni los delitos, ni las condenas. Y a unos la ley del embudo, es decir, que prácticamente es como si no hubieran hecho nada, que pasan... Vamos, es que el señor Moltó fue la estrella invitada en el Congreso del Partido Socialista, donde se dirigió al señor García Paje, que ahora se las da de Santo Santorum. Claro, y es increíble. Aún suponiendo que haya esa diferencia, yo creo que estás... O sea, ¿qué piensas? ¿Que se maltrata al Partido Popular y que los casos de corrupción que tenéis yo lo que digo es que la lupa sobre el Partido Popular se pone por el lado de aumento y la lupa hacia otros partidos como el PSOE en Andalucía se pone la de disminución. Hay que hacerlo desde el punto de vista jurídico, y es que en este país somos un país garantista y la gente, en principio, la prisión provisional es un caso excepcional. Y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones. Perdóname, déjame acabar. Comparado, por ejemplo, con lo de Granada. Normalmente las detenciones de la gente, cuando, por ejemplo, la detención de Mario Conde, se supone que es para evitar que pueda destruir pruebas. Hay varias razones, la alarma social, etcétera. Pero básicamente, por ejemplo, la destrucción de pruebas. ¿Y los Puyol? Y ¿No Mario Conde, pruebas? Si lo ha dicho la propia si no digo que Puyol no destruya pruebas, lo que digo es que a Mario Conde lo han detenido así. Probablemente en muy poco tiempo Mario Conde saldrá a la calle. Eso es evidente. No, a los Puyol no los detuvieron para que les dé tiempo de cambiar una cuenta de Andorra a Panamá. Sí, pero digo que no podemos generalizar con esto, sino caso por caso. Que el caso de los Puyol han actuado así, muy bien, lo podemos criticar, pero lo que quiero decir es que la prisión provisional es una medida excepcional que toman los jueces en estos casos. Las detenciones inmediatas, cuando hay operaciones policiales, tienen que ver con acumular pruebas y tener garantías para poder... Y luego, casi todos han salido, todos salen a la calle. Tú recuerdas esa frase, ¿no? La de Churchill. Decía el alcalde de Granada, 12 policías en 100 metros cuadrados de piso donde vivo, si no cabíamos allí en la casa. A ver, puedo terminar, quería terminar una idea. En el caso de... A mí lo que me preocupa en el alcalde de Granada o en el que sea, estamos descalificando a la justicia, porque esa es la cuestión. No, si se descalifican a sí mismos, si es la fiscalía la que le dice a la policía, ¿cómo puede ser que usted vaya a detener a un alcalde sin una orden judicial? O sea, no me lo estoy inventando, lo está diciendo la fiscalía. La fiscalía. Entonces, cuando la fiscalía dijo que no compartía la actuación de la policía. Nadie desacredita nada. La fiscalía de Granada dijo que sí, que era una decisión tomada con autorización del juez. No, la fiscalía no dijo eso. Comunicada al juez. Pero no autorizada por el juez. Comunicada. Y no compartida por la fiscalía. No, la fiscalía de Granada sí. No. Lo que han logrado es que en lugar de estar hablando del hecho en sí, de lo que ha ocurrido en Granada y de lo que ha hecho y la detención por la que se conlleva el alcalde, es que estemos hablando de... Pero, perdona, Mónica, es que no te pueden ir a tu casa 15 policías a tocar el timbre y llevarte a la cárcel así porque sí. Eso puede ocurrir en Cuba y en otros países, pero aquí no puede ocurrir eso. Escuchar a Luis. Si hay un Estado de Derecho, esas cosas, eso nos tiene que preocupar. Y me da igual que sea el PP o del PSOE. Que incluye avisar a una televisión, tener preparada la historia... Yo quiero entender que ni la justicia ni la policía, y aquí creo que sería muy grave que empecemos a poner encima de esta mesa tanto que la justicia como la policía actúan arbitrariamente siempre en función de quién sea. Entonces quiero decir, es que aquí hemos dicho varios casos en los que se está diciendo. Entonces yo primero quiero pensar que hay un protocolo de actuación. Y dime los Puyol, explícame el protocolo con los Puyol. Desde luego es lo que estamos diciendo, con casos concretos. No, yo estoy hablando del caso de Granada. Y el caso de Granada es que el alcalde ha sido detenido. Aparatosísimo. Pues puede ser, a lo mejor es que eso no es de eficacia y credibilidad, hombre. Una cosa tan aparatosa para detener y llevarse detenido para que no declarara en el juzgado porque no estaba preparado ni el cuestionario por parte del juez a un alcalde y montar la parafernalia mediática que se montó. Es una escenificación de una detención. Es intolerable. En el caso de Granada... A ver, Víctor y Carmenchu. Es evidente que ha habido una sobreactuación policial en esa intervención, es evidente, porque además él, cuando está declarando ante la policía y luego pasa a disposición del juez, el juez le ha puesto en libertad, con cargos, pero sin medidas cautelares. Es decir, los cargos de los que tendrá que responder en su momento. Ni se le ha retirado el pasaporte, ni se le ha ordenado prisión preventiva, ni presentarse en un juzgado cada 15 días. Todo eso ha quedado, digamos, suspendido. Ahora, en el aspecto político, que también es muy interesante, a mí me parece que
que Ciudadanos se ha precipitado un poco, ¿eh? Se ha precipitado porque, vamos a ver, el Partido Popular está exigiendo que ese alcalde tome decisiones ya. Le ha separado de la militancia del partido, le ha abierto un expediente, le ha expulsado momentáneamente y el alcalde tiene que decidir si abandona la alcaldía voluntariamente o no. Pero presentar ya a la opinión pública de Granada una moción de censura ya como la solución, espérese usted a ver si el Partido Popular, primero, si este señor renuncia y segundo, qué candidato presenta el partido que ganó las elecciones en Granada. Pero decía un poco Luis Salvador, es más grave, un momento, Víctor, Carmen, es más grave. hija mía de mi vida. Es que no presenta moción de censura. Le toca a Carmen. No presenta moción de censura a Ciudadanos. Con respecto a lo que decía Víctor, además, yo no sé si se ha precipitado o no Ciudadanos, pero oíamos a Luis Salvador y si verdaderamente lo que dice Luis Salvador es que, bueno, que ya no van a querer saber nada con el PP, el Ayuntamiento de Granada, por este caso del alcalde, ¿no? del señor Torres Hurtado, pues hombre, yo supongo que tendrán la coherencia tampoco de no seguir llamando a la puerta de Mariano Rajoy para decir que quieren negociar con él, en la medida en que Rajoy, además le hemos escuchado en un programa de Évole de hace 2 semanas, decir que si en algún momento alguien nombrado por él era presa de la corrupción, que él tomaría medidas. Pues tenemos ahí al señor Soria y aquí no ha pasado nada. Yo espero que Ciudadanos tenga la misma coherencia que pretende tener en Granada, que la mantenga en todos los ámbitos. Que Ciudadanos en la Diputación de Toledo... Digo, por comentar lo que ha dicho Luis Salvador. Perdona, que Ciudadanos en la Diputación de Toledo, y todos lo sabemos porque lo hemos comentado aquí, está gobernando con Podemos y con el Partido Socialista desde hace un montón de tiempo. Pero ahora hablamos de los pactos porque, atención, Manuela Carmena ha llamado esta mañana a un pacto en el último minuto sin el PP. O sea, Movimiento, las CUP, exactamente igual. Y conocemos ya las bases de Podemos, que el 88,2% de la militancia de Podemos vota contra el pacto de PSOE y Ciudadanos. De eso vamos a hablar ahora. Pero antes mencionabas a José Manuel Soria. La dimisión de Soria, que la hemos ofrecido aquí en tiempo real, la primera entrevista de Soria el viernes con Carlos Cuesta en el Cascabel. Me gustaría que valorarais, porque se sigue pidiendo la comparecencia por parte de los grupos de la oposición de Mariano Rajoy esta misma semana, lo valorará el martes la mesa del Congreso, pero vamos a ver las explicaciones de Soria y lo que dicen algunos de los ilustres representantes de la oposición. El error es cuando a mí me preguntan por eso, yo no lo recordaba, porque si lo hubiese recordado, ¿cómo iba yo a obviar algo que, insisto, es plenamente legal? Una de las cosas legales que hace en su vida, generalmente no se acuerda de todas, porque la inmensa mayor parte de las cosas que hace uno son legales. Y si alguno alguna vez mete una pata, entonces eso sí que no se olvida nunca. Yo, por tanto, esa es la razón por la que desde el principio salí con toda contundencia. Mire, en Panamá y en Bahamas no he tenido nunca nada. Es más, ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me avisaron de esto, bueno, me avisaron. Alguien me llamó y me dijo, oye, hace unos 15 o 20 días, que es que resulta que aparece tu nombre ahí en estos papeles. Y dije, mira, pues debe ser un error. Yo dejé la empresa y todo tipo de actividad empresarial en 1995. Han pasado, por tanto, 21 años. Y yo la certeza que tenía y que tengo es que no he cometido absolutamente ningún tipo de ilegalidad y por tanto las cosas por las que me preguntaban con absoluta normalidad, yo hablaba de aquello que estábamos haciendo y yo no tenía en ese momento que estaba respondiendo, no recordaba que efectivamente había estado de secretario en una empresa inglesa. Tampoco recordaba, porque se constituyó en el año 1993, que habíamos estado en una empresa en Jersey, por cierto, una empresa totalmente legal. ¿Se lo ha pedido el presidente del gobierno o se lo ha ofrecido usted? No, no me lo ha pedido en ningún momento. Yo se lo comuniqué y me dijo que aquello que yo hiciera, él iba a considerar que estaba bien hecho, cosa que le agradecí profundamente y, por tanto, la decisión fue presentar ese comunicado en la mañana de hoy. Porque no solo tendrá que explicarnos esto, sino también la relación con otras políticas del PP y del amigo Montoro, como la amnistía fiscal. Por tanto, nosotros creemos que tenía que dimitir. Pero como ustedes saben, esto va más allá. No es solo una dimisión o, en este caso, una renuncia de un ministro en funciones, sino que hay un presidente que puso a ese ministro, que es el señor Rajoy, y sobre todo hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy, que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda. Queremos saber cuánta gente de esa amnistía también coincide con gente que aparece en los papeles de Panamá. Bueno, pues esto no queda ahí. Quiero que vean a Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular, diciendo que Soria ha actuado correctamente. Y ahora tienes la palabra, Jordi.
como una decisión contundente, una decisión rápida, una decisión eficaz y que, por cierto, recuerda mucho a esas decisiones que se han tomado en otros países y que eran vistas con admiración, con sorpresa, con envidia democrática. Bueno, pues eso decía Maroto. ¿Tiene que comparecer Rajoy? ¿No tiene que comparecer a cuenta de Soria, que se fue? O sea, Soria ya se fue, renunció. Supuestamente Soria es pasado, pero yo me pregunto una cosa. A ver, pensémoslo, todo da igual que seamos de Partido Popular, de lo que sea cualquiera, que el presidente del gobierno en un país tiene un ministro que aparece así, que ha mentido abiertamente, supuestamente porque no se acordaba que tenía sociedades, y que el presidente del gobierno no diga nada a la opinión pública, una explicación, en un país que estamos todos los días con escándalos de corrupción, a mí me parece absolutamente lamentable. Creo que Rajoy debería de salir a dar explicaciones. Es un miembro de su gobierno. ¿Cómo es posible que no lo haga? Por él, que ha dicho que si algún nombrado por él, vamos a ver, Jordi, que entrara la corrupción... Yo creo que escuchar a Carmen, por favor, de uno. Primero vamos a ver, Carmen Riolo. Vamos a ver, Jordi, el gobierno... Perdona, el gobierno, por boca de su vicepresidenta, en la rueda de prensa del viernes, una hora, 2 horas, perdón, por eso, una hora después, déjame terminar, Jordi, una hora o 2 horas después de haber presentado su dimisión, que se ha ido, se ha marchado, es decir, dio explicaciones, perdón, lo dejó claro, y lo que está claro también, pero no estás de acuerdo conmigo que Rajoy tiene que decir déjame terminar, Jordi, es que no me dejas terminar, ninguna de las cuestiones que ha hecho mal el señor Soria tiene que ver con su gestión como ministro de Industria al frente del gobierno. Es que son cosas que han pasado hace 21 años, la última. Es que, oye, dejarme terminar, que hay que ser ejemplares. Totalmente de acuerdo. Por eso asume su responsabilidad y se va. Ahora, a mí lo que me parece muy cínico, por ejemplo, por parte de Rivera, es que resulta que él no da explicaciones ni ha dicho esta boca es mía cuando ha tenido que dimitir su coordinador porque tenía 2 cuentas, coordinador en La Rioja, porque tenía 2 cuentas en un paraíso fiscal y no ha dicho absolutamente nada. Y el señor Rajoy tiene que ir a dar de explicaciones por lo que ha hecho el señor Soria. Mira, y por su actuación desde que salió lo del ministro digo una cosa, Soria, el señor Soria se ha ido y yo respeto lo que ha hecho. Pero os tengo que decir que como ministro de Industria ha sido un gran ministro. Y ha hecho, y voy a decir 2 cosas que ha hecho muy bien. Una, en el turismo. Ha conseguido que tengamos en este momento 68 millones de turistas, y un movimiento de 124.000 millones vinculado al turismo. Y es más, las eléctricas, entre las cuales él se ha buscado muchos enemigos, y lo digo entre comillas, el señor Soria ha conseguido frenar la escalada de subida de la luz en la etapa de Zapatero, que llegó a más del 100% en algunos casos, con un déficit tarifario de 28.000 millones de euros. Sí, señora. La gestión que ha hecho ha sido brillante. Que quiero introduciros más elementos en este debate. O sea, me parece que Soria, desde el minuto 1, aquí hemos dicho que hacía bien, que tenía que irse incluso antes de que hubiera esa posibilidad. Y 2, estamos hablando de cosas de hace 20 años o de hace 10 años, pero a la vez tenemos los dineros de Venezuela que han mentido, porque reconocieron 3 millones de euros, 3,4 millones de euros, y resulta que son 7 millones y pico de euros de antes de ayer. Y además ha ocultado que el dinero le venía de paraísos fiscales de Irán y que le pagaban el teléfono a Pablo Iglesias hasta ahora mismo. Y de eso nadie pide explicaciones desde el lado de la izquierda. Oye, que se mida todo por la misma vara de medir. Tampoco de la derecha. A lo mejor Rajoy podría haber salido. Me parece que a lo mejor los tribunales han rechazado el Supremo ha echado para atrás. Oye, ¿y Soria tiene el Supremo alguna causa de Soria? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De cuestiones que están bien hechas y mal hechas en política o de sumarios? Un ministro que no ha cometido ningún delito, simplemente que no ha cometido. Venga, Mónica, Víctor, de Carmenchu. Tiene la palabra Mónica. Pero no hay ningún delito. Vamos a ver, Carmen, estamos hablando de ningún
Oye, Jordi, escuchar a Mónica Carazo. Ha dimitido. Es un fraude fiscal detrás de otro. Carmenchu, por favor, escuchar a Mónica Carazo. Estamos hablando de que desde el minuto 1 el gobierno se ha puesto primero a blindar a Soria. Por lo tanto, una dimisión así como salieron todos en defensa. El gobierno creyó lo que había dicho. Y luego tú me replicas si quieres. El gobierno salió directamente a defender a Soria y blindaron. Y en una semana de mentiras y incongruencias del propio ministro ya se ven obligados a pedirle que dimita. Alegan luego, Soraya dice que son cuestiones personales. Hombre, desde el minuto 1 ha estado mintiendo y se ha visto forzado a dimitir por ello. Pero ahora el presidente, ya sabemos que no está acostumbrado a salir a dar explicaciones, pero en algún momento es que es una más que pasa sin dar explicaciones. Pero Tendrá que dar Mónica, explicaciones de por qué el gobierno ha actuado como ha actuado, de en esa amnistía fiscal donde están saliendo más nombres. Además, es que estamos hablando de que un ministro nombrado por él tenía una sociedad en un paraíso fiscal. Que todo euro que se va allí es euro que se trae de aquí. Estoy pidiendo a Mariano Rajoy que explique el presidente del gobierno explique las sociedades que tenía no, su actuación. No, pero es que no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que dé explicaciones de todo este proceso. Primero, de cómo han gestionado esto, que desde luego para mí, una vez más, llegan tarde, mal y forzados. Y segundo, no ha dado la cara todavía ni ha salido a decir nada. Vamos a ver, me estás diciendo... Y después, sí, que explique en esa amnistía a la cual se están acogiendo estas personas, entre ellos un ministro que aparece en unos papeles en los papeles de Panamá, sí, que explique que de qué están gestionando, qué están haciendo con toda esta situación. Mónica, vamos a ver. Yo no creo que hay... yo no estoy de acuerdo contigo en el que el gobierno ha salido a blindarlo. Todo lo contrario, le dejaron caer. Y de hecho Montoro acaba de rematarle diciendo, bueno, aquí no puede haber nadie en el gobierno que tenga cuentas en el paraíso fiscal. Precisamente Montoro el mismo que no tuvo la misma vara de medir con respecto, por ejemplo, a Monedero, porque a Monedero le pillan con 425.000 euros del Banco de Alba y él dice, no te tengo miedo. ¿Te acuerdas cuando sale Monedero? Y dice, no te tengo miedo, Montoro. Y Monedero se va de rositas. Entonces, claro, y tú dices, y de la derecha tampoco. Efectivamente, eso es lo que sorprende. Que aquí parece que las cuestiones judiciales, si sirven para hacer una cacería política, sirven. Soria se va, pero Soria se va por torpe, por atolondrado, porque no supo dar explicaciones. Mónica, ¿cuántas explicaciones ha dado el señor Sánchez? Como me ha increpado a mí. ¿Cuántas explicaciones? El presidente del gobierno y un ministro. El presidente del gobierno y un ministro. Estamos hablando de una amnistía fiscal. Sale rato. Hablamos de Aznar también, que ahora tiene un... Y teníamos dos presidentes imputados. Víctor Arribas tiene la palabra y ahora os pregunto también por rato, que acaba de citar Mónica. El presidente del gobierno tiene que explicar a los ciudadanos españoles lo que ha ocurrido. ¿Hacerlo en el Congreso? Pues mira, no lo ha hecho ningún presidente del gobierno cuando ha habido una renuncia de un ministro. Pero es que si no, no lo hace. O una crisis ministerial. Lo que yo digo es, el sábado, por ejemplo, el presidente ha estado en un acto de partido, que incluso ahí es válido, cuando 24 horas antes ha dimitido, ha renunciado un ministro del gobierno, y el presidente del gobierno tiene que hacer mención a eso. Llevarle al Parlamento expresamente por la dimisión de un ministro, por el caso que es una mentira flagrante, no es un caso de corrupción, es una mentira flagrante de un ministro que primero lo negó, después lo atribuyó a un error y después no se acordaba. Es decir, esa sucesión de acontecimientos obliga a dimitir a un ministro, pero no la corrupción, porque este ministro no es un corrupto y el día que lo sea, porque se demuestre, yo seré el primero que lo diga así. Y, diputada, amnistías fiscales ha aprobado el Partido Socialista y el Partido Popular. Y el Partido Socialista incluso encubiertas, como la última de la ministra Salgado, donde se gira una circular a todos los inspectores de Hacienda para que hagan la vista gorda nada menos que con los defraudadores de la lista Falciani, nada menos. Entonces, las amnistías fiscales son lamentables todas, no solo las de un partido, las de un partido y las del otro. Pues sí, pero compartiendo contigo que dices que el presidente tiene que salir a dar explicaciones, el problema es que el presidente actual nunca da explicaciones de nada y dejan que pase el tiempo, y no da nunca explicaciones. Entonces, ¿por qué en el Congreso? ¿Por qué es el único sitio donde al final se le puede forzar? Ojo, que también lo está obviando. Mira, Mónica, creo que debíais también ser más francos a la hora de decir desde los grupos políticos que no son el Partido Popular que queréis que vaya al Congreso porque el linchamiento os viene fantástico de cara al 26J. Pero esto no lo reconocéis, parece mentira que toméis por tontos a la gente. Pero si a lo mejor es que le favorece. Pero es que a lo mejor no es linchamiento. Él puede explicar si nos convence a todos de que es maravilloso la actuación. Pues si no se ha visto y que por la crianza Mónica, perdona,
¿cuántas explicaciones dio Zapatero de la amnistía encubierta de su gobierno? De acuerdo, vamos a ver, de acuerdo, Isabel. Vuestro partido, ¿cuántas explicaciones dio cuando se le pilló con la circular de Hacienda que le llevaron a los tribunales los técnicos de Hacienda diciendo que era impresentable que avisaran a los de la lista Falciani para que regularizaran corriendo para que Hacienda no les metiera multas y la carta que acaba de decir Víctor? Eso les ha llevado al tribunal, al banquillo. ¿Y cuántas explicaciones disteis en el gobierno cuando perdonabais a los riquísimos de la amnistía fiscal? Pero por favor, o sea, está muy bien que las den, pero hombre, no lo digáis los que habéis estado permitiendo que una serie de gente se vaya de rositas. No es que no lo digáis, es que lo vuelvo a decir. Mónica, no tenéis autoridad moral. Sí, claro que tengo autoridad moral. Deberíamos de consensuar. Pero tú pretendes que Mariano Rajoy vaya al Parlamento a contar lo que ha hecho el ministro hace 21 años por una empresa de su familia. Es una barbaridad. Carmen, perdóname. Si afectara al gobierno, sí, pero no afecta al gobierno ni a su gestión como ministro. ¿Estaríamos de acuerdo todos en que, dadas las circunstancias, lo que ha caído sobre nuestra sociedad, nuestro país, de casos de corrupción que alcanzan a todo el mundo, todo el tipo de irregularidades, todo el tipo de cosas, debemos de cambiar los comportamientos y que todos deberíamos de ser más exigentes y que todo el mundo debería dar explicaciones, sí o no, porque no puede ser el pasado un argumento para que el presidente del gobierno no dé explicaciones. Oye, y perdonad, quiero preguntaros por esa nueva filtración casualmente que afecta a Rodrigo Rato y casualmente cuando ya ha pasado al juzgado, porque se ha hecho público un informe de Hacienda en el que se ha incorporado al caso Rato, lo digo porque esto de el secreto de los datos fiscales y de tal, pues nuevamente es maravilloso, pero vamos, lo que se descubre es alucinante, que ha cerrado 2 compañías offshore panameñas después de sacar 3.600.000 euros que ocultaban. Dice el informe que sacó el dinero entre el 10 de junio de 2012 y el 11 de febrero de 2014 mediante transferencias a sus propias cuentas y a otra empresa instrumental. Pero, en fin, está en el Reino Unido. El caso es que conocemos hoy este nuevo informe de la Guardia Civil del 25 de agosto con los datos de las compañías más el informe de Hacienda. Nueva noticia que afecta a Rodrigo Rato. ¿Qué relevancia creéis que tiene y qué es lo que aporta? En el caso de Rodrigo Rato es llover sobre mojado, sin duda, pero yo creo que es de una gran trascendencia, enorme trascendencia, entre otras cosas porque no hay más que recordar, como uno de los aspectos, las enormes declaraciones que hacía cuando estaba al mando de la cuestión del fisco en España, diciendo que había que pagar, que la gente era insolidaria, que si no la gente, que eran delincuentes. O sea, quiero decir, este señor que tiene ya muchas otras cosas abiertas, lo que le faltaba eran 2 sociedades offshore. Luis. No, a mí me parece que Mariano Rajoy tendría que hacer una especie de vudú en Moncloa para tratar de frenar esto, porque la mano negra, es muy curioso que todos estos casos aparecen cuando aparecen, es decir, en este momento, en un momento muy sensible político, y deja... Sí, pero ¿sabes qué? Mira, lo que no puede ser... En el caso de Soria... Mira, eso es un informe de Hacienda, y en el caso de Soria... En el caso de Soria salen primero los papeles de Panamá y qué casualidad que luego de que se enredan las explicaciones salen los de la isla de Jersey. ¿De casualidad? Pero Luis, tú piensas una cosa. Entonces, tú eres periodista, Luis, esto ¿no? apesta. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que el consorcio de periodistas de investigación internacional se ponen a ver cómo influyen en la política española y a ver cómo filtramos algo? No, pero es que lo de Isla de Jersey no salió de ahí. Es que, Jordi, lo de Isla de Jersey no salió de ahí. No salió de ahí. ¿Pero a qué vamos a hablar? ¿De los mensajeros o de los No salió de ahí. Porque claro, entonces, yo creo que cualquier ciudadano... Yo quiero que a ti y a mí nos traten igual. Entonces, yo lo que quiero es que estos casos no puede ser que a un partido que ha sido financiado por sátrapas de Irán y de Venezuela ni se les mire, ni se les absuelva, se les diga que no pasa nada. Se les ha mirado y de momento no ha progresado esa investigación. Entonces, si hay base, yo confío que salga adelante. No ha progresado, está todo demostrado. Lo que pasa es que no es delito. Eso es lo que pasa, que en su origen la Fundación CEPS recibió fondos pero la Fundación CEPS no es Podemos. Pero defraudar al fisco sí pero no es Podemos. Pero políticamente tiene que haber una responsabilidad. Puede ser reprobable políticamente en una fundación en la que había miembros de un partido que luego han constituido un partido. Pero eso evidentemente no es Podemos. Podemos no ha sido financiado por Venezuela. Podemos no se ha demostrado. Si se demuestra, pues será un... ¿Cuántos partidos hubieran querido esa financiación antes de constituirse como partido? ¿Cuántos lo hubieran querido? Bueno, que es peor que otras. Es peor que otras. También es legal. Claro, porque es que si el problema, ¿cuál es? Yo creo que hay que mirarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver, ¿qué reflexión pueden hacer las personas que han perdido su trabajo
que han perdido su casa, que se les ha pedido esfuerzos, sacrificios de todo tipo en aras de la economía, de no sé qué, no sé cuántos, cuando los que lo hacían, los que lo han hecho, se dedican a llevarse su dinero fuera del país. ¿Te refieres también, a Jordi? a todos. Sí, pero ¿te refieres también a los pobres venezolanos que se están linchando públicamente en las calles? Ahora no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de España. Pero yo estoy en contra de que eso pase en Venezuela, claro. Que les han esquilmado los millones y se los han llevado los podemitas estos por pues claro que me parece horrible. Y el pueblo lampando sin tener que comer, sin medicinas, estamos hablando de aquí. sin dispensarios, cerrando. Sí, Oye, cuando hablas... Y aquí también. No, pero entre tanto millonarios, los señoritos de Podemos, con organizaciones, con fundaciones que resulta que reciben 7 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas, y el pueblo venezolano no tiene ni para medicinas, ni para antibióticos. Muy lejos. Esto es lo que te parece estupendo, ¿no? Pero no, a mí no me parece estupendo, Isabel, no me pongas palabras que yo no he dicho. No tienen que dar explicaciones los de Podemos sí, claro, por ingresos millonarios. Pero yo no digo que no, pero estamos hablando de Rodríguez Rato y de los que gobiernan, no de los... Hablamos del gobierno ahora mismo, de los que gobiernan, que es más grave que los que no gobiernan. Fíjate si no hablamos del gobierno, que Felipe González no es del gobierno, lo fue, y hoy conocemos que cobró 4.400.000 euros en 5 años por labores del lobbying. Y aquí tenemos su empresa, Yalcon Consultoría, que ha facturado en los últimos 4 años, no se crean ustedes, con labores de, ya les digo, de lobby. Y el titular de las acciones de esa consultoría, el 78% es Felipe González, el 21,8% son sus hijos, María, David y Pablo González Romero, y la empresa tiene declarado un patrimonio de 4,5 millones y, por cierto, declaró pérdidas de 10.000 euros con unos ingresos de 1.800.000 euros. Yo no sé cómo se pierde tanto en tan poco esto. En 2014, año pasado, hace 2 años, sus ingresos crecen hasta 1.800.000 y tiene pérdidas de 10.000 euros. Pero supongo que hasta incluso le pudo devolver a Hacienda, no lo sé. Qué bien viven los jarrones chinos, ¿no? Bueno, hay alguna irregularidad. Es que debe ser que todos los ex ahora se dedican a hacer con la diferencia, todo el mundo hacer caja, la diferencia es que en este caso no hemos conocido la declaración fiscal ni la multa o no de Hacienda, y lo que lo conocemos, lo que conocemos es el registro mercantil, que es público. La diferencia es muy notable porque hay alguien que va soplando datos que son secretos y son informes de Hacienda, como en el caso de Aznar, y esto es una información registral de lo que él declara en las cuentas públicas. Si ha satisfecho sus obligaciones con Hacienda. Si está al orden con Hacienda. Pero en el caso de Felipe González no lo sabemos, pregunto. Claro, bueno, pues pero como a día de hoy la noticia lo único que sabemos se sabe, es no podemos compararlo con lo de Aznar, que sí se sabe. ¿No os parece llamativo ingresar 1.800.000 y tener pérdidas por 10.000? Aznar lo ponía en verde cuando estaba ahí en el Consejo de Administración de las empresas de Murdoch. No, estamos hablando parece que si lo cobra González, estamos hablando de unos datos económicos de su consultoría. Entonces, si está al orden del día con Hacienda... ¿Te parece llamativo ingresar casi 2 millones de euros y perder 10.000? Pues que si o sea, y dar pérdidas en una empresa donde solo hay 2 accionistas más... Es que a mí me parece chocante que por lo menos que yo no estoy demonizando, estoy diciendo que si a mí me llovieran 1.800.000 euros y tuviera mis 2 hijos, a mí no me veíais más. Perder ese año en las cuentas 10.000 euros me parece llamativo, no demonizo a nadie. A mí Felipe González me parece que está haciendo una gran labor en Venezuela, pero me parece loable su labor de defensa de derechos humanos, pero me choca a alguien que ingrese 1.800.000 euros en un solo año y que acabe generando pérdidas. Que actúe Montoro, que actúe Montoro. No, yo no quiero que actúe. Yo sí. Que valoréis. Yo quiero saber si ha pagado ¿Os parece una gestión facilísimamente explicable? No lo sé. Vamos a ver, yo lo que creo, hemos estado hablando en este momento en los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales y la rapidez que a través de las nuevas tecnologías llega la información a la gente, hace que cosas que pasaron hace 21 años o más, las estemos viendo ahora, se están juzgando ahora, se están condenando ahora, unas mediáticamente porque no hay delitos fiscales ni hay delito de ningún tipo, y otras una condena social, porque esto está... A mí lo que me preocupa de todo lo que está ocurriendo son las filtraciones interesadas por parte de trabajadores o funcionarios o políticos la corrupción también, de cosas que deberían ser secretas o de cosas que deberían estar o que tienen un tipo de protección de datos. En algunos se conocen y en otros no. Incluso les vamos a hablar de un detallito que no vale para nada, ¿no? Pero el actual secretario general de la UGT le regaló UGT de Andalucía una vajilla de 1.400 euros. Oye, una vajilla que tenemos todos, vamos, de la Cartuja, preciosa, estilo inglés. Oye,
Pero Había fíjate mucho qué dinero en los regalitos cursos. hace la UGT. Toma. Y dice, no, Pero por no, su no boda, la, por su no la cumple, recogió. porque- No, está en la UGT de Cataluña. Así se las gastan algunos, los que dan lecciones de moral y de ética y se preocupan tanto por los parados. por los parados. A Acuérdate de los 1.400 regalos que euros hacían la en los cursos de vajillita. carteras y A demás. vuelta de publicidad les contamos toda la última hora con esa Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que quiere un acuerdo de última hora, como el de la CUP en Cataluña, para que gobiernen con el Partido Socialista los podemitas. Ya no saben ni cómo decirlo. Y los podemitas, las bases, que rechazan el acuerdo con Ciudadanos y quieren el gobierno del cambio. Hacemos una pausa. No hay sorpresas, lo esperado. La consulta de Podemos de este fin de semana ha tenido, conocemos ya el resultado, se ha hecho público esta mañana. El 88% de las bases de Podemos rechaza el acuerdo con Ciudadanos y el 91% sí que quiere ese Frente Popular, esa amalgama de partidos de izquierdas con el Partido Socialista. Les recuerdo que se habían inscrito casi 150.000 personas, lo que supone más inscritos que en la Asamblea Fundacional de Vistalegre y menos, mejor dicho, y más de los que votaron en esa consulta que hizo Pedro Sánchez a las bases, esa consulta tan abierta de quieren un gobierno de progreso y tal, sin decir con Ciudadanos ni con nadie. Les recuerdo que socialistas votaron cuando se le abrió a las bases 95.000, ahora son 150.000, no hay sorpresa, resultado que todos podíamos imaginar con el ingrediente añadido de que Manuela Carmena, podemita de pro sin ser podemita, porque es la alcaldesa podemita que no es podemita y que no sabemos qué es, pero quiere otra vez un gobierno con el Partido Socialista y dice que debería haber un acuerdo de última hora para llegar al poder y que no haya elecciones. Así que os pregunto a todos vosotros, ¿habrá ese acuerdo de última hora? El resultado de las bases era el esperado, pero ¿qué conclusión podemos extraer a partir de aquí? Pablo Iglesias ya está completamente legitimado para el decir 88, Ciudadanos no, yo encuentro, Ciudadanos Isabel, no. perdóname, que el 88,2 es muy poco, vamos, o sea, tenía que haber sido el 95 para que nos quedáramos todos tranquilos. En segundo lugar, yo siempre he pensado que faltaba una tercera pregunta, no es solo ¿quieres el pacto PP, PSOE tal?, sino que faltaba una tercera pregunta que era ¿quieres que siga Rajoy? Porque vamos, eso también hubiera sido bueno que lo contestaran las bases. Y con respecto a si va a haber o no con el del 91%, el resultado que quiere el gobierno con el Partido Socialista Frente Popular, ya está dicho que no quieren que siga. El 91% ha votado a la otra pregunta, que quieren un gobierno de cambio con el Partido Socialista. Pero el 88,2, si no estoy equivocada, o al menos si no he entendido mal, es el que ha dicho que no les gusta. Es que eran dos preguntas, una con Ciudadanos y la otra si querían un gobierno con el gobierno de cambio. Claro, y entonces el gobierno de cambio ha dicho el 91% que sí. El 91% que sí, luego quieren echar a Rajoy. Yo creo que todo esto... Claro. Bueno, eso desde el primer momento. Y con respecto a lo que dices de Carmena, yo creo que no es ninguna novedad. Primero, Carmena fue con Ahora Madrid, se sabe que no es de Podemos, lo ha dicho desde antes de las elecciones, que yo la entrevisté y ya me dijo incluso que no le gustaba mucho Pablo Iglesias. Pero aparte de todo eso, ella no ha engañado en ningún momento y lleva muchísimo tiempo diciendo que es muy partidaria de que hubiera un gobierno de progreso. Cualquier persona progresista será partidaria de que no siga gobernando el Partido Popular. Cualquier persona del Partido Popular será muy partidaria de que siga gobernando Rajoy, como es obvio y lógico. ¿Tú crees que no hay personas de izquierdas que ven con horror un gobierno con Podemos, con el apoyo de Podemos? ¿Y tú crees que hay alguna persona de izquierdas que quiera que siga gobernando el PP? Que además no es con Podemos, no sé. es que necesita inexorablemente el acuerdo de los independentistas. Es que eso es muy difícil y yo creo que no va a salir. ¿Tú crees que no hay progresistas? Creo que no va a salir. Es que has dicho que cualquier progresista, es que no, perdona, que yo conozco a muchas progresista personas preferiría que no siguiera Rajoy, de es lo que izquierdas digo. que están escandalizados ante esa alternativa. Pero porque es una alternativa extraordinariamente complicada y sobre todo participando en el gobierno Podemos, yo creo que vamos, más que complicada sería bastante disparatada. A ver, pues conclusiones de la mañana, Víctor. Mi opinión es que aún quedan opciones para un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos y que se va a explorar hasta el último minuto y que ese acuerdo tendrá dentro a Ciudadanos o no, ya lo veremos.
ya lo veremos. Y creo que hasta que el rey inicie su ronda de consultas el próximo lunes a esta hora más o menos, esa posibilidad va a estar encima de la mesa. La única que está excluida del todo es la posibilidad de un acuerdo por el interés general de los ciudadanos españoles entre las dos principales fuerzas políticas de este país, que es el acuerdo que, por cierto, han alcanzado otros países en busca del interés general de la población. Eso es verdad, pero la mayoría no ha votado eso, déjame terminar, pero aquí se ha, con un talante francamente antidemocrático, se ha dicho, desde la segunda fuerza política, se ha dicho que la primera fuerza política es apestada, que no sirve para negociar, que sus 7 millones y pico de votos no sirven para negociar y que es una fuerza política que tiene que irse a la oposición para regenerarse. Pero, Víctor, imagínate si esto lo dices en Alemania, donde el señor Sigmar Gabriel le ofreció la canciller Merkel la vicecancillería y ahí le tienes, de vicepresidente del gobierno. Se va porque de vicepresidente del gobierno. A mí me parece una anomalía democrática de calado espectacular que la segunda fuerza política diga que la primera es una fuerza deslegitimada. Vamos a ver, porque este fin de semana y hoy mismo tenemos más declaraciones de los interesados, del propio Rajoy este sábado, que dice, cuidado, que ese acuerdo que quiere Carmena, eso no lo sabía él, pero eso se lo añado yo, un acuerdo con Sánchez, con Podemos, es una amalgama de partidos letal. Vamos a ver lo que dice el Partido Socialista, también lo que dicen el resto de componentes de este, no sé, de este resultado parlamentario, ¿no? Yo creo que hay de todo y por su orden, pero todos coinciden en lo mismo, en echar a Rajoy, salvo el PP, claro. Esa amalgama de partidos letal para los intereses generales de los españoles, a pesar de la actitud mendicante del señor Sánchez, no parece que tenga demasiado futuro. Por suerte para España y por suerte para los españoles. Que el presidente del gobierno no ha tenido en ningún momento ninguna intención, ningún interés, ningunas ganas de hablar con nadie. Seguramente también porque es muy consciente de su situación de aislamiento en estos momentos, aislamiento que se ha reforzado en las últimas horas después de la dimisión del ministro Soria y de los casos de corrupción que aparecen como setas en el Partido Popular. Pues esto empezó, si lo recordáis, con una espantada del holgazán Rajoy y con Iglesias dando la nota. Yo creo que al final dos no discuten si uno no quiere, dos no van a conseguir hablar si uno no quiere, es lo que está pasando con el Partido Socialista. Con Ciudadanos sí que hemos sido capaces de hablar y me consta además que el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, está en continua comunicación con los partidos en el Congreso. Lo que pasa es que cuando la única persona que suma para que seamos investidos, es decir, el Partido Socialista no quiere nada con el Partido Popular, todo lo demás es una aritmética que no vale para nada. En el primer segundo en el que detectemos que el señor Sánchez abandona el bloqueo, y eso puede ser a través de una declaración suya, de una prueba manifiesta, tenderemos, como hemos hecho desde los últimos 4 meses, un puente para conformar ese gobierno. Desgraciadamente, el señor Sánchez hoy sigue instalado en ese bloqueo. Bueno, las cosas están como estaban, Luis, pero la realidad es que esa petición de Carmena que acaba de hacer esta mañana de que haya gobierno con el Partido Socialista, o sea, que apoyen los podemitas a Sánchez, más el resultado de las bases que hemos conocido, que han votado Podemos, que quieren ese apoyo, que quieren ese gobierno del cambio. Yo no sé si cambian las cosas, porque ellos siguen diciendo lo mismo, pero no sé si ahora habrá un empuje soterrado para intentar acuerdos Partido Socialista y el resto. No, y las bases de Podemos que legitiman a Pablo Iglesias para intentar llegar a un acuerdo. Para que no gobierne el PP. No, Pablo Iglesias necesitaba esto definitivamente para seguir, para después, si vamos a elecciones, decir, no, es que mis bases me han apoyado. Como político mediocre, ir a hacer votar a tus bases es propio de político mediocre, y eso es lo que ha hecho Iglesias en este caso. En el caso de Sánchez, a ver Sánchez cómo le explica, si llegan a un pacto a último minuto con Podemos, cómo le explica a Ciudadanos la puñalada trapera que le han dado y el coste que pueden tener. Y por último, si llegan a un pacto a último minuto, cómo le explican a la sociedad todo el tiempo que nos han hecho perder. Mónica, ¿tú crees que puede haber ese pacto? Tú como miembro del Partido Socialista y diputada de la Asamblea.
Yo sé lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez desde el minuto 1 ha dicho que hasta el último segundo va a estar intentando que se sumen al acuerdo que tienen con Ciudadanos. Es decir, abrir ese acuerdo a que, si Podemos lo estima oportuno, sentarse. Yo, aquí parece que olvidamos lo principal, y es que parece que pobrecito Rajoy no es el excluido, que se excluyó él solo. Él podía haber dado el paso, le dijo que no al rey, y entonces el segundo partido, en este caso el Partido Socialista, asumió la responsabilidad de intentar llegar a un gobierno. Evidentemente no podía pasar por estar junto al partido que hasta ese momento había tenido la situación, había llevado al país a la situación que estamos, y con tantos casos de corrupción que le asediaban. Entonces lo dijimos y empezamos a trabajar en pro de un acuerdo con el resto de fuerzas, y es lo que vamos a hacer hasta el último minuto. Con Podemos, que no tiene corrupción. No, ¿con quién nos hemos sentado? ¿Con quién hay un acuerdo de momento? Decir, y queremos llegar a unos transparente, acuerdos... que con las cuentas claras. ¿Sabes qué pasa? Que los acuerdos, que no podemos llegar en los mismos acuerdos de educación, de sanidad, con el Partido Popular, porque ya han demostrado que están en el lado opuesto al que estamos haciendo, y es lo que hemos puesto en el acuerdo con Ciudadanos. Ha habido unas elecciones, sí, ¿verdad? Bien. Esas elecciones las ha ganado el Partido Popular con Mariano Rajoy. ¿Y qué ha dicho? Desaparece. Déjame terminar. 7,3 millones de votos. Bien, perdón, 7,3 millones de votos. Sí, pero el señor Mariano Rajoy no quiere, ni ha querido nunca, ni tomar el pelo a los votantes, ni tomar el pelo a los ciudadanos, o asumir una responsabilidad, ni probablemente, y todo se sabrá, engañar al rey diciéndole que tenía los apoyos cuando no los tenía. Porque el hecho real es que Sánchez ha perdido las elecciones, ha sido el cuarto en Madrid, que ya es decir, ha perdido 2 veces una votación de no investidura. Y ahora llevamos 4 meses que sigue mareando la perdiz, diciendo que hasta el último minuto... Ni siquiera empezábamos a andar. Sánchez debería dar una oportunidad a este país y a los ciudadanos, como decía antes Víctor. Y esa oportunidad debería ser, al menos hablar. Al menos hablar con el señor Rajoy. ¿Hay posibilidades, hablar, Mónica, de que Rajoy y Sánchez se sienten, o mejor dicho, Sánchez y Rajoy? Yo creo que lo ha dicho claro. Evidentemente nosotros con el Partido Popular, con un gobierno con el Partido Popular... Pero una oportunidad de hablar, simplemente hablar. Los equipos negociadores se abrió a que hablasen, pero no han querido tampoco ellos, Carmen. Hablar de lo que nos une, que en este caso es los equipos negociadores del Partido Popular. Separa. Pero también os quiero decir que una vez que han pasado unas elecciones, es borrón y cuenta nueva. Los ciudadanos ya han dictaminado que el gobierno de Rajoy lo hizo mejor que el PSOE en la oposición, porque le han dado más votos. Luego, oiga, por favor, permitan ustedes que gobierne el que ha ganado las elecciones. Si hay elecciones, la culpa será del PSOE. Y el resto de los votos no sirven, ¿no? Pero bueno, el resto vamos de a ver los una cosa. Juntos que no han vamos a ver una cosa. Sí que no sirven, pero pero ya se supone que si has cometido algún pecado, ya ha quedado perdonado en las elecciones. Lo que no puedes permitir, lo que no podéis creer es que... en todos los sitios, Carmen. Pero tú crees que Rajoy va a votar a Sánchez. Quiero preguntaros por los socios de viaje, porque claro, los compañeros de viaje, Izquierda Unida, que estaría, ya veríamos si se une o no se une a Podemos. No lo sabemos todavía. Desde luego las encuestas, lo comentaba Víctor al principio, auguran que subiría mucho, desde luego, Podemos unido con Izquierda Unida, porque suman 1 millón de votos, imagínate. Claro, 6 millones y pico de votos, que es un dato importantísimo. La última encuesta de La Razón dice que le daría el sorpaso, pero ¿quieren ver ustedes el tuit que ha borrado Izquierda Unida? Porque claro, no tener escrúpulos a la hora de tener algunos compañeros de viaje, a mí me ponen los pelos como escarpias. Miren lo que ha borrado Izquierda Unida. Ahí tienen el tuit: buena noticia ver libre a Otegi. Ojalá veamos pronto fuera de la cárcel a más presos políticos como Alfon o Bódalo. Claro, este sería el compañero... Eso es, lo hizo ayer con Otegi en Salvados, esa entrevista que vamos a entrar a valorar ahora mismo, y realmente tuit de Izquierda Unida que califica, por supuesto, de Otegi preso político y también a Alfon y a Bódalo presos políticos. Y estos son los compañeros de viaje que no tiene escrúpulos en pactar con ellos el Partido Socialista. Vean a ese Arnaldo Otegi, las cosas que decía ayer en esa entrevista en Salvados, en La Sexta, de Jordi Évole, que realmente escandalizan a cualquier persona de bien. Por ejemplo, él estaba en la playita en Zarauz cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Él habla de cuando muere Miguel Ángel Blanco. No muere Miguel Ángel Blanco. Lo asesinan con tiros en la nuca, por la espalda, los valientes, cobardes asesinos, amigos suyos. Y él dice, no sé si lo hemos escuchado ahí, que realmente murió
Sí, dijo que se habían hecho algunas gestiones. El día que apareció muerto, sí, claro. Como que le dio un patatús y se quedó tieso en la calle, pobre, le dio un infarto, apareció muerto. Es lo más, tal vez lo más sangrante de todo. Luego hay algunas otras cosas en la entrevista. Sí, ahora vamos, pero quiero lo de Miguel Ángel Blanco. Es que el mundo entero sabía que lo iban a asesinar. Ten en cuenta los días que fueron, recordémoslo todos, ¿no? Sí. España está convulsionada, España está patas arriba, nadie está concentrado en su trabajo y estamos todos pendientes de la suerte de aquel chaval, ¿no? Que está retenido, está secuestrado y al que se le ha puesto la sentencia de muerte a las 48 horas. Y él, que podía haber hecho algo para evitarlo, pues estaba en la playa, Évole le pregunta, disfrutando de la playa. En ese momento, viste la situación, no ibas a hacer nada, no podías haber hecho una llamada de teléfono y se da cuenta, se da cuenta de que le han pillado y dice, lo intentamos y no puedo contarte más. Y es mentira, es mentira porque estaba en la playa. Mira, yo no pude ver la entrevista porque empecé a verla al principio y me repugnaba. Me repugnaba que un señor que es un criminal, que está defendiendo a personas que han sido criminales y que han matado a casi 1000 personas y cientos y miles de heridos en nuestro país con ETA. Yo no voy a olvidar a José Ángel de Jesús Encina, un jovencito guardia civil de Talavera de la Reina con 20 años, que llegó muerto a Talavera de la Reina y a su padre, a su madre, a su hermana y a toda la ciudad absolutamente conmocionada por aquel asesinato en Sallén de Gállego con otra compañera también guardia civil. Eso no se puede olvidar. Este tío tiene un corazón absolutamente de hierro y aparte del corazón de hierro es una vergüenza que en una emisora de televisión se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona. No hay derecho. Este señor es un criminal y ojalá que sea imposible que sea candidato en estas elecciones en el País Vasco. Eso es una auténtica barbaridad porque aquí hay mucho dolor detrás, muchas familias que han sufrido mucho y desde luego yo por mi parte y muchísima gente en este país no vamos a olvidar lo que ha hecho ETA. No lo vamos a olvidar y desde luego aquellos partidos como Izquierda Unida o Podemos que hacen la vista gorda a los asesinatos de ETA no merecen estar en un gobierno porque quieren reventarlo desde dentro. Claro, y lo que hay que hacer es dejarles que campen a sus anchas y que vayan a la manifestación de este fin de semana con los condenados que suman 20.000 años de cárcel porque llevan cientos de asesinatos a sus espaldas y aplaudirles, ¿verdad? Como hizo ayer Arnaldo Otegi con Kubati, con el carnicero de Mondragón, con todos esos grandes hombres de paz de la historia de España reciente que no se han arrepentido, que siguen vitoreando los asesinatos de ETA. Y realmente yo es que se me revuelve hasta el hacer todo este relato de lo que hemos visto. Pero esto no es lo grave, que ya sabemos su discurso y produce asco. No, lo grave es que Izquierda Unida llame preso político a Arnaldo Otegi y también a Alfon y a Bódalo. Lo grave es que Podemos esté en el discurso de estos. Y lo peor de todo es que el Partido Socialista los quiera de compañeros de viaje. A mí me aterra pensar lo que puede ser de España. Exactamente, Isabel. Lo grave es que haya una parte de la izquierda, porque ese tuit lo puso Izquierda Unida, pero lo podría haber puesto Podemos perfectamente. El que ha pedido la libertad de Otegi ha sido Pablo Iglesias en una entrevista con Évole. Entonces, a mí varias cosas. Es una catarata de mentiras, de falacias, y me parece que es importante la entrevista porque creo que se desmontan solas. Creo que mucha gente no sabe cómo pensaba Otegi hasta que lo ha visto, con la frialdad con la que dice, sí, me conmueve y al mismo tiempo, al segundo después, le manda un saludo a los presos de ETA. Dice que no puede condenar los atentados porque eso sería como, frente a los suyos, bajarse los pantalones. Pero luego dice, no, es que nosotros la paz la hemos conseguido gracias a un cambio de estrategia dentro de la izquierda Berchale, lo cual es una mentira porque acaba de decir que no puede condenar la violencia. Es decir, no condenan la violencia, salen a hacer esa manifestación. Está ahí el carnicero de Mondragón, que en una entrevista en El Mundo dijo que él no mataba sino que ejecutaba. Creo que todo el discurso de Otegi, que llegó a llamar a los etarras fuera de España refugiados, se cae por su propio peso. No sé qué me produce más asco, si eso o que haya una parte de la izquierda que apoye eso. Pero la mayor ignominia sobre todo la parte de la izquierda con la que quiere gobernar el Partido Socialista, que quieren llegar al poder en España. A mí es que es lo que me estremece que no tenga escrúpulos el Partido Socialista de aliarse con quien, como en Izquierda Unida, es capaz de poner un tuit que Arnaldo Otegi es un preso político y que Alfon y que Bódalo también lo son. Es que me parece escandaloso por parte del Partido Socialista. Yo, en primer lugar, son inadmisibles estas declaraciones. Ya ha salido también Antonio Hernando, el portavoz, no valen tibiezas aquí, y todos hemos condenado estas declaraciones de Otegi porque esa frialdad con la que habla
de los atentados de esta banda terrorista, además en contraposición con esa voz rota de las hijas de las víctimas, es verdad que nadie podemos más que condenarlo y mostrar nuestra repulsa a eso. Dicho esto, el tuit de Izquierda Unida, evidentemente yo no lo comparto y compartimos muchas políticas con Izquierda Unida, pero no solo digo eso, sino estáis intentando plantear, y me cuesta hablar ahora de esto y en otro tono porque estamos hablando de algo tan grave como es la banda terrorista, entonces intentarlo mezclar ahora con otros posicionamientos políticos, sí que diré aquí, es que se está intentando llegar a un acuerdo, evidentemente, con Podemos, lo hemos dicho desde el minuto 1, que se sume a ese acuerdo con Ciudadanos. Pero, hombre, trampas al solitario también las justas, porque el Partido Popular en este caso, y voy a explicar... A mí me parece, Mónica, perdona, pero déjame acabar esto, tener escrúpulos con las sociedades offshore me parece bárbaro, y no tenerlo con los asesinos, no lo entiendo. Os quiero preguntar, entonces el Partido Popular, por apoyar y aprobar con sus votos el presupuesto, que es la traducción de esas políticas de esta Izquierda Unida que habláis, en el ayuntamiento más representativo de la izquierda de Podemos y de Izquierda Unida, como es Rivas, va hacia Madrid, ¿eso también es que el Partido Popular avala estas políticas? Porque los presupuestos de Rivas solo han salido apoyados por el voto del Partido Popular. Que lo mismo, hombre, pues no, hombre, pero estamos diciendo de compañeros de viaje. ¿Es compañero de viaje en ese caso el Partido Popular? ¿Votar unas cuentas públicas? O llegar a pactos de gobierno y cambiar un gobierno sin escrúpulos, pero vamos a ver, con una parte de un gobierno hablando de compañeros de viaje. Pero hay un tema muy grave, hay matices en esa declaración que son unos mensajes tremendos. Es decir, cuando Otegi dice, bueno, aunque no lo tenía que decir, a mí Zapatero me gustó mucho porque, en fin, hizo mucho por nosotros. Y cuando dice y acusa al gobierno, déjame terminar el razonamiento, Mónica, déjame terminar, luego me contesta. Hay un momento cuando dice esto, dice, este gobierno está forzando y obligando a que la Guardia Civil y la policía sigan haciendo su trabajo, que es detener a los etarra cuando los pillan infraganti. ¿Qué quiere decir? ¿Que algún otro gobierno podía ser más permisivo? Y la labor que están haciendo los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que realmente, con una estrategia espectacular, absolutamente integral, han conseguido, mano a mano, día a día, ir deteniendo a etarras y ir poniendo a ETA contra las cuerdas y no ninguna negociación que inició el señor Zapatero. Es que lo que está planteando nuestra moderadora, Isabel, es muy grave. Yo, Luis, en relación con lo que tú decías, a mí me parece mucho más grave lo que hace Izquierda Unida o Podemos apoyando a estos terroristas que no lo que hacen ellos, porque ya sabemos lo impresentables que son. Es que es más grave lo otro. Y es muy grave que pueda lanzar la idea Otegi... Podemos han apoyado nunca el terrorismo y han condenado las muertes. Entonces no manipules eso, porque no es verdad. Eso no es verdad. Han estado en las manifestaciones contra el terrorismo. Han apoyado... El mensaje subliminal que está la mandando violencia, ayer entonces no puedes decir eso. Perdona, Jordi, han estado en las manifestaciones de los presos de ETA para que les den la amnistía. Izquierda Unida está en las manifestaciones, por ejemplo, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Te voy a contar una cosa porque la viví en directo. La manifestación de Miguel Ángel Blanco fue organizada en parte por Izquierda Unida, que habló con Cascos, entonces vicepresidente del gobierno, y salió del Congreso de los Diputados. Yo estaba presente, yo estaba allí, cuando Rosa Aguilar le propuso a vicepresidente hacer una manifestación. Toda la izquierda estuvo ahí. No mezclemos todo para embarrarlo todo, porque no es así. Perdona. O sea, que es ¿Dónde que ha estado no puede Podemos? ser. Y luego otra cosa. En una manifestación. Y luego otra cosa. Perdona, Jordi, ¿dónde ha estado Podemos en una manifestación que ha habido por la libertad de los presos de ETA, a los que llaman presos políticos, hace menos de un mes? Podemos, no Rosa Aguilar. Podemos, ¿dónde ha estado? ¿Ha estado con ellos o contra ellos? Está con ellos y les llama presos políticos. Llamar presos políticos a los asesinos etarras, Jordi, es un crimen de lesa humanidad, es gravísimo. Blanquear la imagen de los terroristas no es luchar contra el terrorismo, sinceramente. No confundamos. Yo ayer... No son presos políticos, ¿eh? Yo ayer la entrevista la cogí empezada. Creo que, evidentemente, lo mínimo que se puede decir es que Otegi, que
bueno, pues pretende blanquear su pasado, lleva una mochila que no le exime, digamos que su presente no le exime de esa mochila, y sigue siendo presa de su pasado, yo lo creo claramente. Es una pescadilla que se muerde la cola de cancelación de arsenales, porque efectivamente, claro, hombre, habría formas de hacerlo, pero está claro que si encuentran a un etarra que va a un arsenal, le van a coger. ¿Y por qué no lo anuncian, Carmen? Pues Carmenchu, no lo han anunciado, que van a, como hizo Lira. Miren ustedes, vamos a sellar, pero primero lo anuncias y luego lo haces. Yo no estoy defendiendo vas eso. primero a los arsenales, por si acaso. Lo que sí digo, como aquí se ha comentado trampas. todo, a mi juicio, algunas cosas injustamente, en plan totum revolutum, es que concretamente en el proceso de paz que acabó con la violencia de ETA, Otegi sí se comportó, a mi juicio, como una persona que era favorable a ese proceso de paz. Lo dijo ayer, que no contemplaba otro horizonte que el desarme, que no volvería jamás, nunca atrás en el tema de ETA. Y sobre todo, hay una cosa que parece que porque la diga Otegi ya es demonizable, y es el comportamiento impecable a favor de la paz de José Luis Rodríguez Zapatero, de Rubalcaba y sobre todo del hombre más denostado en su propio partido, que fue Jesús Eguiguren. Me parece que hicieron un trabajo espectacular y magnífico y que consiguieron el fin de la violencia también con Otegi. ¿A base de qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pero cuéntalo, cuenta cómo lo hicieron. ¿Y a la policía le concedéis alguna importancia en el final de ETA? Política, de la policía civil, ¿O no han tenido nada que ver? A base de traicionar el partido. Sin la policía y la Guardia Civil no hubiera sido posible llegar a esa mesa de negociación, porque los estaban derrotando. Pero sin la otra parte hubiera sido completamente imposible. Yo a Eguiguren le pondría un monumento. Si la negociación de Zapatero con ETA fue una constante traición de ETA. Puedo decir, porque la de los malos tratos, puedo decir una cosa. Un monumento. Yo creo que como hay que las víctimas del terrorismo le van a poner un monumento. Yo creo que idealizar el proceso de paz. Para que no siga habiendo. Primero, todo aquello que tiene que ver con las víctimas, evidentemente causa una conmoción moral a todo el mundo, y eso es evidente. Yo creo que eso es así. Perdón, déjame hablar ahora. Podemos tampoco. Yo creo que hay un aspecto moral, reprobable, absolutamente y tal, y luego hay un aspecto político. Y mirémonos a nuestro alrededor, que tanto nos gusta mirar a todos cuando nos conviene o no nos conviene. Pero vamos a ver, resolver el problema de la violencia en el País Vasco, del terrorismo en el País Vasco, de los asesinatos en el País Vasco, tiene un componente político que no tiene que ver con la moral. Tiene que ver con cómo se resuelve eso desde el punto de vista de la política. Tiene que ver con que en el País Vasco había un porcentaje de la población que estaba políticamente involucrado con organizaciones que no condenaban la violencia. Y todo eso ha ido cambiando y estamos en una vía completamente diferente. De hecho, por ejemplo, se ha producido un fenómeno curioso. La izquierda abertzale deja de tener las expectativas electorales que tenía antes porque ha sido sustituido por un partido que es diferente y que no tiene nada que ver con eso. Y así estamos caminando hacia un proceso. Y Otegi ha jugado un papel ahí, y lo ha jugado aunque no nos guste el personaje. Lo mismo que pasa en Colombia, que se sienta con los guerrilleros. ¿Por qué? Porque no se puede... Porque Jordi, hay que sentarse. un proceso que pasa por no condenar los crímenes. Es que no entiendo cuál es el proceso. Mira, parece mentira que no conozcamos la política, Isabel. Un proceso que pasa en política, por no condenar si se dice que tiene que haber zonas de sombra, que no sé si las tiene que haber o no, pero en cualquier caso lo que está claro es que para llegar a esa negociación en todos los países del mundo, organizaciones guerrilleras, organizaciones de cualquier índole, si no te sientas con ellas... No, señor, el IRA pidió perdón y además entregó las armas y luego vino todo lo demás. Aquí han dicho, aquí se leyó ayer, perdonad. Pero si el desarme es una cosa pero obligada. No contéis películas. Ayer se leyó... Yo no cuento ninguna película bonita. ¿Qué ha pasado con los presos del IRA? ¿Qué ha pasado con los presos del IRA? Escucha un momento. Ayer se leyó en esa manifestación llena de terroristas con crímenes de sangre, se leyó un comunicado de uno de los terroristas, Cantauri o Cubati, ya no me acuerdo, que está todavía en una cárcel gallega, diciendo que hay dos cosas que no van a hacer nunca, que es pedir perdón y entregar las armas. Ni entregar las armas. Y eso se leyó con el aplauso de Arnaldo Otegi. O sea, que no contéis lo que no pasa. No tiene ningún interés. Ayer se leyó en esa manifestación. Lo que ha pasado, no lo que no pasa. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Y Otegi estaba arropando de lo que estamos hablando a esos es terroristas. de que... No, pero una cosa. Hombre, es que de lo que estamos hablando
Lo que hay que contar... Perdona. Yo escucho lo del proceso de paz. No, si te he escuchado, Jordi, pero solamente una cosa. Lo del proceso de paz, pasó algo en el medio que fue lo de la T4. Claro. Pasó algo en el medio que fue lo de la T4. Yo creo que decir eso del proceso de paz a la familia de los 2 ciudadanos ecuatorianos que murieron en ese asesinados, en ese atentado, no creo que les cause mucho. Yo he dicho que todo aquello que afecta a las víctimas tiene que tener una comprensión por parte de la sociedad y un rechazo. Ahora bien, solo desde el punto de vista del rechazo moral a la violencia ejercida contra gente y de la solidaridad con las víctimas no se resuelven los problemas. Hay otra parte y creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Podemos estar en desacuerdo cómo se hace, pero por lo menos tendremos que estar de acuerdo en que hay que hacer política con aquellos que no nos gustan. Jordi, quien mata a gente inocente, quien apoya que se mate y quien secuestra, como ha secuestrado Otegi, no es un preso político en España. Muy grande, Luis, muy grande. Ahora sí es el del último minuto con un deseo fuerte. Me acaba de llegar un papel de la calle Princesa donde me dicen que tengo que rectificar y No, pero ahora no, llamamiento al gobierno del último minuto. El llamamiento del último minuto lo que constata... Falta una semana para la ronda de consultas con el rey. Yo creo que lo que constata, un gobierno de último minuto, lo que constata es que nos han mentido hasta ahora, porque es lo mismo que pasó en Cataluña. Un gobierno de último minuto donde al final todos se bajan los pantalones para mantener... para lavarse la cara y mantener la moqueta. Eso es lo que demuestra un gobierno de último minuto. Y todo el tiempo, insisto, y todo lo que ha pasado hasta ahora, eso ¿quién no lo devuelve? Un gobierno de último minuto, ¿cómo se explica ahora a la ciudadanía con todo el tiempo que ha pasado? Pero es muy reveladora la frase de la alcaldesa, porque revela lo que yo os decía antes. Aquí hasta el último minuto se va a estar explorando esa posibilidad y se está haciendo sin streaming ni nada. ¿Qué significaría? Dejadme terminar, por favor. ¿Qué significaría un gobierno de último minuto? Pues significaría algo presa de la improvisación más absoluta, como ocurrió en Cataluña. Y ahora ponemos aquí al primero que pasa por allí, que era el alcalde de Gerona, y se le sienta aquí para que sea el, digamos, el... improvisaran el candidato. El candidato no creo que lo improvise. ¿Tú no crees que aquello 48 horas antes de lo que ocurrió, de que ya se hubiera el plazo? Pero bueno, eso sería improvisar una solución. Teniendo que ser el rey, ¿tú crees que una vez que pase la ronda de consultas, esa última semana de descuento... yo hablo antes del día 25. Antes del es decir, lunes, lo que queda de semana. Antes del próximo lunes. Ahí es donde yo creo que vamos a estar muy cerca de un acuerdo del PSOE con Podemos, si no se produce. Pues yo creo que se puede producir. Yo creo realmente vamos a estar muy cerca. A ver, sí o no, que nos quedamos sin tiempo. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra. Yo creo que es difícil también. El recorrido de los últimos días, el referéndum de Podemos con ese tipo abrumador de votos, creo que hace muy difícil esto. Carmenchu, ¿tú qué crees? No, como estamos, el lunes que viene lo vamos a ver. El lunes que viene lo veremos, pero yo creo que también es muy complicado. Y sobre todo, si así fuera, no sería con este Podemos que estamos diciendo de no sé qué, sino el de unos elementos mínimos. Nuestra ronda de consultas aquí queda para la posteridad, Mónica Carazo. Pues que es difícil, pero Pedro Sánchez lo ha dicho, va a intentar hasta el último momento que Podemos se sume a ese acuerdo que hay con Ciudadanos. Luis, ¿sí o no? ¿Acuerdo? ¿De último minuto? No de acuerdo. Bueno, y nos queda Carmen Riolabos. Aunque improbable, creo que deberían reunirse Rajoy y Sánchez y formar un gobierno de gran coalición. Carmen siempre en lo suyo. Con el argumentario. Si les tienen que repetir las conversaciones varias veces porque las escuchan y no las entienden, ustedes lo que necesitan urgentemente es un sonovida. Nos hemos quedado sin tiempo, gracias a todos. Ahora se quedan con María Pelayo y Ricardo Altable porque empieza el día. Hasta mañana.